Buenas tardes a todos los alumnos que cursan Derecho Privado en este cuatrimestre tan particular para el mundo general y los argentinos en particular. Precisamente por lo que estamos viviendo es que hoy voy a hacer un comentario relacionando los actos jurídicos con las voluntades políticas y con la realidad, como forma de sostener o de tratar de que ustedes comprendan el porqué del énfasis que uno le pone a la importancia que le da uno al comerciante, al emprendedor, al empresario. Siempre hablamos de ese comerciante, de ese empresario, de ese emprendedor que respeta las reglas del juego. Es decir, aquel que cumple sus cargas sociales, de aquel que paga regularmente sus salarios, los que pueda pagar, no digo que sean los mejores ni los peores, que paga los salarios a los que se obliga, aquel que lleva los libros de comercio en legal forma porque prueban en su favor, el libro, el diario, el inventario, balance, esos libros que resultan imprescindibles para que el comerciante pueda acreditar ante cualquier inconveniente, en cualquier acto jurídico, cómo los ha celebrado, que los ha celebrado en legal forma. Como contrapartida tiene que el derecho, siempre como ciencia al servicio del hombre, frente a cualquier inconveniente que padeciera ese comerciante económico, ni siquiera de la envergadura que estamos pasando hoy, pero podría ser, le da la facultad de presentarse en concurso de acreedores, en convocatoria de acreedores e intentar evitar una quiebra que no beneficia a nadie y perjudica a todos. Primero a los empleados, segundo al empresario y su familia, que generalmente tiene consecuencias no solo de contenido patrimonial, también de contenido extrapatrimonial en las relaciones interfamiliares, cuando alguien pierde toda su capacidad económica. Y además una relación con los terceros, con el mercado que se vinculaba. Pierden a alguien que está dentro de la cancha jugando, arriesgando, con el afán de lucro, tratando de intercambiar bienes y servicios. Por eso, teniendo claro la importancia de este sujeto cuando entra a la cancha y respetando las reglas del juego, que también se refiere al cumplimiento de sus impuestos, todo eso se condiciona a que mañana le abran un concurso preventivo en una situación de crisis como puede terminar muchas empresas hoy. En eso se van a fijar los jueces. ¿Cuál es la conducta de un buen hombre de comercio? ¿Cuál es la conducta de un buen comerciante? Esa que les dije. Pagar sus impuestos, pagar las cargas sociales, cumplir sus obligaciones en tiempo y forma, con sus trabajadores, con los terceros. No tener 10 cuentas cerradas, 200 cheques tirados sin fondo. Hablo como regla general, no hablo de la eventualidad que hoy estamos pasando. Pero frente a esta eventualidad sí que me interesaba hablar del acto jurídico, del género de estos contratos, y para que vean ustedes que a partir del artículo 258 del Código se habla de derecho jurídico, aquel que termina teniendo efectos jurídicos porque provoca la modificación o la extinción o la adquisición de algún derecho, pero no es algo coparticipado. Por ejemplo, el nacimiento es un hecho jurídico, tiene consecuencias jurídicas. Alguien se incorpora a este mundo como ser humano. El fallecimiento, alguien deja este mundo como ser humano. Lo que estamos empezando a padecer los argentinos hoy con el coronavirus. Y no solamente a gente de mi edad, también a gente más joven, no solo se infecta, sino que también puede perder la vida. Y lo que les quiero decir es que ven en este género todo
En el artículo 260 van a ver que el acto jurídico es aquel que tiene por fin inmediato producir la modificación, la adquisición o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Y qué quiere decir? De relaciones o de situaciones jurídicas. Quiere decir de actos jurídicos que provocan la modificación mediante el intercambio de bienes y servicios de una situación anterior. Por eso les digo que esto, que es el género, y que ustedes también van a ver cuáles son los vicios que puede tener, la simulación, el fraude, todas aquellas conductas, la lesión, que pueden descalificar al acto jurídico, desde lo formal, lo van a aprender con los trabajos que se han elevado desde la cátedra. Pero yo quiero que vean, ratificando lo que uno viene sosteniendo desde esta cátedra hace años, que hoy todos los políticos argentinos, del color político que sean, de izquierda, de derecha, sea Cambiemos, sean los kirchneristas, sean los populistas, sean los comunistas, hasta del caño incluyo, ¿de qué hablan con el gobierno? ¿Qué le piden cuando vivimos una situación de excepción? Esta es una situación de excepción, donde reglas que no tendrían validez en un momento de normalidad, hoy se pueden aplicar. Todas las decisiones que toma hoy el presidente de los argentinos, en nombre de todos los argentinos, en otro contexto podrían ser todas ampliamente inconstitucionales, podría ser destituido. Sin embargo, en una situación de excepción, esas normas son todas válidas, porque están transitando un momento de excepción. El riesgo aquí se congelan alquileres, se habla de congelar los desalojos, se habla de congelar los créditos hipotecarios, se habla de congelar los UVA. Todas normas que en otro contexto serían de dudosísima legalidad, sino de clarísima inconstitucionalidad. Sin embargo, la excepción permite que lo ilegal, como en algún momento le dije, lo ilegal se vuelva legal. El problema en esta instancia no es grave. Veremos cuando termine esta excepción, si estas normas de excepción siguen o se van, porque la desgracia de los argentinos es que tienen la costumbre de quedarse. Si va a seguir el congelamiento de alquileres, que en otros momentos duró 30 años y logró que nadie quisiera construir, y no sirvió para que los inquilinos fueran finalmente propietarios. Sirvió para que los propietarios se empobrecieran, nadie construyera, y los inquilinos, por un aporte mínimo, vivieran sin pagar el correspondiente alquiler durante 30 años, pero tampoco sin lograr el objetivo, que es que un inquilino se transforme en propietario y deje de lado la carga de pagar un alquiler. Así que eso lo veremos más adelante, si el Estado tiene la fortaleza de dejar las normas de excepción, porque las normas de excepción son bien vistas. La gente no paga la luz, no paga el gas, paga menos, no paga sus impuestos. Después, volver a la regla es difícil. Probablemente el año que viene se van a acordar de mí si se mantiene todo, porque el gobierno va a tener más votos que antes, pero la Argentina va a estar peor. De eso no tengan dudas, porque vivir en estado de excepción es una anormalidad y nadie de la permanencia de un estado de excepción obtiene beneficios. La Argentina desde el año 1983, que recuperó la democracia, vive pendulando de la normalidad a la excepción, de la excepción a la normalidad, y de ese movimiento no hemos mejorado. Llevamos 30 años empeorando. O agarramos un pozo de aire muy fuerte y nos caemos de golpe, o nos vamos cayendo de a poquito. Pero mejorar no nos mejoramos, porque hace 30 años que no paramos de tomar préstamos para decir después que los vamos a pagar y después no los podemos pagar. Eso se ha reiterado, sea el gobierno que sea. Pero digo que hoy la clase política, sea del color político que sea, ¿qué le pide al gobierno? Que haga algo. Que haga algo, ¿por qué? Porque hoy no se celebran actos jurídicos en este momento de parálisis.
Y al no celebrarse actos jurídicos, se provocan graves perjuicios a toda la sociedad. ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando. Porque en este momento no existe el intercambio de bienes y servicios. Y no existiendo el intercambio de bienes y servicios con la cantidad que se debiera, se genera pobreza. Entonces, no depende del político de turno generar o no riqueza. La riqueza depende de los empresarios, de los trabajadores, de los emprendedores, de los comerciantes. Que cada uno cumpla su función. Y esto es lo que le digo en las clases. ¿Qué hay hoy? ¿De qué se queja la izquierda y la derecha y todo el amplio espectro? De que no hay intercambio de bienes y servicios. Después tendrán diferencias que la izquierda quiere que paguen todo igual y que los otros dirán que no pueden, que pueden pagar un 70%. Esas son discusiones accesorias y la verdad de poco valor porque tienen un peso específico pobre. Es todo, cada uno tirando para su molino, diciendo todo con intencionalidad. La gente milita una causa y entonces la sostiene como si fuera la única verdad, y no es así. Y a los primeros que hay que dudar es aquellos que militan una causa, porque no van a reconocer nada en el otro. Nosotros los docentes no deberíamos por lo menos militar ninguna causa. Yo no milito ninguna causa cuando estoy frente a ustedes. Yo les digo lo que pienso que es lo mejor y pido que ustedes digan si están de acuerdo o no, y si no pueden pensar otra cosa, mejor todavía. No quiero que repitan lo que yo digo como si fuera la única verdad. Como lamentablemente algunos profesores me pedían a mí. Y si decía lo mismo que ellos decían, me ponían 9. No, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes piensen. Las normas deben ser pensadas, analizadas desde la razonabilidad y tener el derecho de decir que no están de acuerdo con determinada norma. Pero lo importante hoy, hablando de actos jurídicos, es que de la izquierda a la derecha de lo único que dicen es que la traducción ¿cuál es? Estamos preocupados, no se realizan actos jurídicos, no se celebran contratos, no hay intercambio de bienes y servicios, y eso genera pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sean del color político que sean, me tienen que reconocer que lo único que genera riqueza es el intercambio de bienes y servicios. Es la gente, en general, comerciantes, empresarios, emprendedores, que tienen la vocación por un afán de lucro, no la vocación desinteresada. La vocación por obtener un lucro de lo que hacen, de correr un riesgo, a través del cual realizan actos de comercio con el fin de generar una diferencia a fin de año, que es la que ustedes, como contadores o licenciados en administración, tienen que referenciar en los balances y la que los abogados, asesorando en la celebración de esos actos jurídicos, tenemos que lograr minimizar el riesgo que un empresario está dispuesto a correr. Pero fíjense, por eso me atrevo a darles esta charla adicional de los actos jurídicos, que en realidad lo que están discutiendo la vida del derecho privado. La gente, para vivir depende del derecho privado, depende del derecho como ciencia al servicio del hombre, de las herramientas que genera para que puedan intercambiar lo más rápidamente posible, con toda la celeridad que el comercio necesita, bienes y servicios. Y en eso no hay ninguna discusión. Lo que hoy se discute, independientemente que ideológicamente de una punta a la otra quieran decir que paguen el 100, que paguen el 80, que paguen el 20, es, si lo vemos desde el otro lado, es como no realizamos actos jurídicos, como no realizamos contratos, estamos en una situación de crisis porque si nadie más es capaz de generar riqueza, el Estado a lo sumo, si lo hiciera bien, que no lo hace, por lo menos hace muchos años, y espero que terminen con esa ineficiencia, es redistribuir la riqueza que desde el derecho privado se es capaz de generar para mejorar las situaciones de aquellos que no tienen posibilidades. No de los que nos gobiernan, de los que no tienen posibilidades. Por eso, en esta charla, es que quería que refrescarles, fíjense,
Piensen hoy, ¿cuál es la discusión? Es que no hay intercambio de bienes y servicios y entonces se está generando pobreza, porque lo único que genera riqueza es el intercambio de bienes y servicios a través de qué lenguaje, como se celebra en la bolilla 3. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje son los actos jurídicos. El derecho debe fomentar el intercambio de bienes y servicios a través de determinados actos jurídicos que permitan generar riqueza. Y fíjense que el Estado no tiene tampoco la obligación de generar riqueza. El Estado puede tener empresas sociales, no tienen que tener superávit, no tienen que darle los balances un saldo favorable descomunal. No pueden perder descaradamente, que eso es otra cosa. Es un límite moral. Se puede tener una empresa que pierde descaradamente cientos o miles de millones por año. No, eso no se puede. Tampoco le pedimos que sea rentable, le pedimos que luego administre la riqueza que en tributos se entrega al Estado de una manera responsable, que hasta ahora no lo ha logrado. Pero siempre uno tiene la esperanza de que se logre. Pero fíjense qué importancia tienen los actos jurídicos que ustedes están estudiando hoy, que la falta de actos jurídicos es lo que hacen hacer esta situación de crisis. ¿Qué se hace con la cuarentena? No se deja solamente de no poder salir a tomar un café a un bar, que por otro lado no lo estoy cuestionando porque me encanta. Estoy diciendo que se deja de trabajar, y dejar de trabajar es dejar de hacer un esfuerzo por tratar de generar riqueza. Cuando digo riqueza no es de hacerse ricos, digo de que entre la compra y la venta le quede un beneficio, una mínima utilidad. No es riqueza de que todos se van a hacer millonarios, pero nadie quiere perder en ningún negocio. Ni mi hijo cuando vende la bicicleta la va a vender a menos de que la compró. Ni cuando venda un iPad, ni cuando venda la PlayStation. Todos quieren ganar algo sobre. Hablo de ese tipo de riqueza. No hablo de hacerse millonario en un acto jurídico. Pero, ¿qué hay hoy? No hay actos jurídicos. Hoy ustedes perciben el estado de excepción, que es lo que les enseñamos en la normalidad, que el Estado debe favorecer el intercambio de bienes y servicios, haciendo simple las cosas. Cuanto más intercambio de bienes y servicios hay, es decir, cuanto más actos jurídicos se celebran, más posibilidades de generar riqueza, más posibilidades de que los argentinos podamos recuperarnos poco a poco. Por lo tanto, y para terminar, que les quede claro, hoy estamos viendo en la realidad que se ha paralizado el intercambio de bienes y servicios. No se realizan actos jurídicos, no se celebran contratos. Esa es la crisis, sea de derecha o sea de izquierda. Sin hablar de quién la provocó, en este caso es un virus. Ni siquiera no llega al nivel de bacteria, porque el virus no es ni una bacteria. Pero bueno, no generó esto. ¿Y qué podemos sacar mínimamente en positivo? Es percibir la realidad. Independientemente de quién hable de política, si no se intercambian bienes y servicios, nosotros no somos capaces de generar riqueza. Nosotros no vamos a mejorar. Nosotros ni los otros. Ni los chinos, ni los americanos, ni los europeos, ni los latinoamericanos. Bueno, espero que les sirva para aprender en un lamentable hecho concreto el porqué de la importancia del intercambio de bienes y servicios y por qué la importancia de la presión que uno trata de transmitir en las clases para que ustedes lo perciban. Porque sin eso estamos listos. Es la única forma con la que las sociedades mejoran, con la que el derecho privado actualizado faculta, posibilita un gran intercambio de bienes y servicios que mejora la calidad de vida de la gente. Y no hay otra, porque cualquier aporte del Estado es limitado. ¿Cuánto lo podrá ayudar? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Después tienen que emitir y entonces se genera inflación y el remedio es peor que la enfermedad. El único capaz de generarlo de forma continua, si el Estado le da un marco mínimo, que hoy no lo tenemos y hoy no es culpa del Estado, y no veo mal cómo está tratando la situación
que hoy padece la Argentina. Primero estar vivos y después ver cómo ganamos dinero. Pero que les quede claro que esta es la mejor manera de que ustedes tienen para percibir la importancia de lo que estamos tratando de transmitir. Sin intercambio de bienes y servicios, lo que tenemos es lo que hoy vivimos. Y es la preocupación de toda la clase política. Pobreza. Esto es para que valoren lo que están estudiando y lo que estamos tratando de inculcarles. Espero que así lo reciban. Buenas tardes.